Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y esta vez llega el turno de los New Orleans Pelicans, un equipo que se ha quedado a las puertas de los playoffs tras caer en play-in, un equipo que con Zion Williamson y cuando estaban al 100% realmente pareció una amenaza de cara a esta temporada, pero desgraciadamente se han quedado cortos y la situación no es tan dramática como puede parecer siempre y cuando la salud les respete. Aún así los Pelicans tienen cosas que mejorar desde luego y vamos aquí a plantear qué es lo que haría yo para intentar hacer a los Pelicans un equipo más competitivo de cara a la próxima temporada. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, vamos a empezar. Los Pelicans son un equipo que va a tener que tomar pocas decisiones esta temporada a nivel contractual porque la mayoría de sus jugadores están bajo contrato, solo tienen un par de agentes libres y aún así se trata de un equipo que tiene bastantes cosas que mejorar, sobre todo a nivel de tiro y a nivel de profundidad en algunas posiciones. Y vamos a empezar como siempre hablando de la situación salarial de esta plantilla, y es que los Pelicans son un equipo muy caro. Ahora mismo están solo 4,6 millones de dólares por debajo del impuesto de lujo si es que no hacen nada. Siendo realistas estamos hablando más bien de unos 10 millones de dólares por debajo del impuesto de lujo porque Garrett Temple tiene un contrato no garantizado de 5,4 millones de dólares. Y eso implica que son un equipo que si libera algo más de salario podrían utilizar la mid-level de hasta 12,2 millones de dólares, si no tendrían disponible la mid-level para equipos sobre el impuesto de lujo de 7 millones, pero no creo que vayan a querer gastar mucho y obviamente tiene la mínima del veterano. Y lo que respecta al draft, el motivo por el que estamos hablando de los Pelicans antes de la lotería es porque sí, están en la lotería, pero se proyecta que tengan el pick 14 del draft y tienen muy pocas posibilidades de escalar, tienen como un 2% de posibilidades de entrar en el top 4, en ese caso obviamente adelante que draften a Wembanyama, Scoot Henderson, a Brandon Miller o a quien esté disponible, pero la realidad es que es muy probable que tengan el pick 14, que como veis entre paréntesis supone un cap hold de unos 3,9 millones de dólares, o sea que ya de esos 4,6 o 10 millones de dólares de los que estamos hablando, 3,9 se irían dedicados a ese pick si es que selecciona a un jugador para tenerlo a la plantilla este año. Y lo que respecta a sus agentes libres está Josh Richardson, al que consiguieron en medio de la temporada para librarse del salario a largo plazo de Devonte Graham, que hubiera sido un problema para este equipo vista su situación. Estará también Jackson Hayes, que es un agente libre restringido, y luego sus dos jugadores en contrato dual en AJ Liddell, que fue un pick de segunda ronda del año pasado, que se rompió el ligamento cruzado y no ha jugado este año, y Darion Seabron, que fue un jugador no drafteado, que también entró en el draft de 2022. Y vamos entonces a hablar de los jugadores en plantilla, porque como veis son casi todos, solo tienen dos agentes libres, y un poco de las necesidades de este equipo. Y los Pelicans son un equipo fuerte en defensa, han sido top 5 o 6 de defensa en esta temporada. También juega a su favor el hecho de que aún controla unos cuantos picks futuros, ya no tantos como antes, pero aún tienen todas sus selecciones, un par de Milwaukee, una de los Lakers, y creo que al final una fortaleza de New Orleans es su techo. Cuando el equipo está bien, cuando Zion está sano y Brandon Ingram también, los Pelicans son un equipo realmente potente. Desgraciadamente esto es algo que hemos visto muy poco y no sabemos cuánto lo podremos ver a lo largo del tiempo. Y lo que respecta a sus debilidades, precisamente una es su salud. Ingram ha sido un jugador que no ha sido un portento tampoco de durabilidad, ni mucho menos en sus últimos años, pero sobre todo Zion Williamson es un jugador que destaca por esto y se ha perdido muchos partidos a lo largo de sus primeros 4 años en la NBA. También se trata de un equipo con poca flexibilidad porque, como decíamos antes, tienen a casi todos sus jugadores atados a largo plazo y hay muy pocos agentes libres, y tienen 100 millones de dólares comprometidos a 3 jugadores entre CJ McCollum, Brandon Ingram y Zion Williamson. Y una de las mayores debilidades de este equipo es el tiro, y más concretamente el tiro de 3. Han sido el penúltimo equipo que más triples ha intentado en esta temporada de toda la NBA. Han estado en el medio de la tabla a nivel de porcentaje de tiro, pero necesitan tiradores de más volumen porque, sobre todo cuando Zion esté sano, al final hace falta espaciar el campo para que él pueda atacar la pintura, que es donde es completamente imparable, básicamente. Y lo que respecta a las necesidades de este equipo, para empezar, creo que necesitan ponerle unas velas a Zion, tienen que rezar porque esté sano. Y aparte de eso, estaría bien que ganara profundidad, sobre todo en la posición de escolta alero. Necesita más jugadores versátiles en esa posición, preferiblemente capaces de defender y de tirar de 3, aunque no creen tanto con el balón en las manos. Si Zion y Brandon Ingram están sanos, junto con CJ McCollum además, no hace falta mucha creación adicional, pero necesitan tiro y defensa, y sería ideal sumar un poco de profundidad por ahí. Y voy a insistir un poco más en que de verdad necesitan ponerle unas velas a Zion Williamson. Es un jugador que si está sano una temporada completa puede cambiar totalmente la situación de este equipo. Y en lo que respecta a los jugadores en plantilla, tiene a CJ McCollum, Brandon Ingram, Zion Williamson, Jonas Valanciunas en su último año de contrato, Larry Nance Jr., Dyson Daniels, su
pick de primera ronda del año pasado, Kira Lewis, su pick de primera ronda de hace ya 3 años, Garrett Temple con un contrato no garantizado de 5,4 millones de dólares, Trey Murphy, que está entrando ahora en su tercera temporada en la NBA, Billy Hernán Gómez, que tiene una opción del equipo para el próximo año, Najee Marshall, que tiene otra opción del equipo también, y Herbert Jones, que tiene otra opción del equipo. Hablaremos de todos estos jugadores ahora, y por último José Alvarado, que tiene un contrato no garantizado por la mínima del veterano, que va a garantizar obviamente y seguirá en el equipo como mínimo un par de años más y seguramente más tiempo después de eso. Y vamos ahora a hablar de las diferentes decisiones que tienen que tomar estos Pelicans. En primer lugar, porque supongo que algunos lo tendréis en mente, en lo que respecta al tema de Zion Williamson, yo no creo que sea momento de plantearse intercambiarlo todavía. Quedan 5 años de contrato por delante a partir de este verano, o sea que hay mucho tiempo todavía, y si la cosa sale mal, si Zion no rinde, si Zion no es capaz de mantenerse sano, obviamente el equipo no va a funcionar, pero si Zion sale bien, si aguanta un año sano, los Pelicans tienen un techo muy alto y el retorno que podrían conseguir por él intercambiándolo no creo que vaya a estar a la altura, y como mínimo creo que tienen que darle 1 año o 2 más de oportunidades antes de tomar una decisión. Así que Zion se queda en New Orleans porque es el mejor jugador de esta franquicia, sin lugar a dudas, a día de hoy. Vamos entonces a hablar de las diferentes decisiones que tienen en lo que respecta a sus jugadores en contrato dual. AJ Liddell es un jugador que se rompió el ligamento cruzado el verano pasado, desgraciadamente, y creo que debería mantenerlo en contrato dual 1 año más. Tras eso verán cómo está, y si rinde bien, podría incluso hacerle un hueco en la plantilla. A mí me gustaba bastante como un ala pivot capaz de defender y de tirar un poco de 3, pero hay que ver cómo vuelve a nivel de forma. Y Dirion Seabram es un jugador que apenas ha jugado esta temporada pasada, pero como alero de 2-0-1 en la G-League ha jugado bastante bien, y creo que eso, teniendo en cuenta que además ahora hay un hueco extra y que ni siquiera tienen un pick de segunda ronda este año, está bien que mantengan a sus 2 jugadores en contrato dual. Y vamos ahora con las decisiones más destacadas. En primer lugar, ya hablé un poco de esto antes, pero Garrett Temple tiene un contrato no garantizado de 5,4 millones de dólares, y siendo los Pelicans un equipo tan caro de cara a esta próxima temporada, tienen que cortarlo sí o sí. Luego, si quieren recuperar a Garrett Temple, si les gusta como líder veterano y jugador experimentado, pueden volver a contratarlo por la mínima del veterano, pero no pueden permitirse gastar 5,4 millones de dólares en él, porque lo que es en el campo ya no aporta tanto y es un equipo que realmente necesita el dinero. Josh Richardson es un jugador que llegó a New Orleans en febrero porque los Pelicans tenían que librarse del contrato de unos 11 millones de dólares por año de Devonte Graham, y les aportó algunos minutos interesantes, pero no pueden permitirse pagarle, y no es el jugador ideal para ellos tampoco porque no es un buen tirador. Así que creo que lo lógico para New Orleans sería dejarlo ir, porque estamos hablando de un equipo con unos 10 millones de dólares de margen hasta el impuesto de lujo, reducidos a 6 millones. Si utilizan su elección número 14 del draft, no tienen el dinero como para poder permitirse pagarle a Josh Richardson y mantenerse por debajo del impuesto de lujo, y ni siquiera es un jugador ideal para ellos. Y de igual modo está Jackson Hayes, un jugador que acaba de finalizar su 4º año en la NBA, que fue el pick número 8 del draft originalmente, y alguien que en su última temporada en New Orleans ha visto su rol todavía más reducido, no tuvo un gran año, sinceramente. Jackson Hayes es un pivot o ala pivot muy atlético y bastante móvil, que esta última temporada promedió 13 minutos de juego, 5 puntos, 3 rebotes, 0,8 rebotes ofensivos y 0,4 robos y tapones, con un 55% de acierto en sus tiros de campo, y es un jugador de 22 años, realmente atlético, que tiene potencial a largo plazo de ser un defensor versátil y realmente interesante, pero no creo que su lugar esté en New Orleans, por 2 motivos. El primero es que entre Valanciunas, Larry Nance Jr. y Zion Williamson, esa posición de pivot y de ala pivot está bastante copada y no hay espacio para él. Los Pelicans necesitan probablemente un jugador con más capacidad de tiro que Jackson Hayes y no pueden permitirse gastar dinero en él, así que como agente libre restringido, si no hay un mercado grande por él en absoluto y de verdad pueden retenerlo por un precio muy bajo, por la mínima del veterano o algo así, podría ser interesante, pero no creo que vaya a pasar. Creo que lo lógico para New Orleans es dejarlo ir, o tal vez explorar la posibilidad de un sing and trade si alguien está suficientemente interesado en él, pero creo que Jackson Hayes ganará 5 millones de dólares en algún otro equipo que quiera probar suerte con él. Todavía es muy joven. Simplemente creo que su etapa en New Orleans se ha acabado porque no ha funcionado y no pueden dedicarle dinero. Por otra parte está Billy Hernán Gómez, que tiene su último año de contrato por delante la próxima temporada. Solo le deben 2,5 millones de dólares y es una opción del equipo, y lo lógico para New Orleans, sobre todo si dejan ir a Jackson Hayes, es quedárselo. Yo sospecho que los Pelicans no quisieron moverlo en febrero, cuando parecía que había varios equipos interesados en sumar a Billy como un pivot de rotación, precisamente porque veían venir esta situación. Si dejan ir a Jackson Hayes, aún tienen a Larry Nance Jr., aún tienen a Valanciunas, pero Billy Hernán Gómez se vuelve más importante como un seguro, como un pivot de fondo de banquillo que tal vez necesite con más frecuencia, y el hecho de que cobre tan poco, 2,5 millones de dólares en un equipo caro, es algo que realmente es valioso, así que creo que New Orleans debería tomar esa opción y quedárselo. Podría firmar una extensión de contrato, pero no creo que tenga sentido. No creo que hayan tenido una relación tan buena, tanto el jugador como el equipo, dado que lleva ya varios años ahí y ha jugado poco. Y luego llegamos a otro jugador que no es agente libre, sino que es una opción del equipo, pero este sí que es bastante más interesante y New Orleans debería intentar extenderlo. Y ese es Najee Marshall, un alero
sólido a nivel defensivo, que trabaja muy duro, que no ha conseguido convertirse en un gran tirador en lo que lleva en la NBA, pero sus 3 años en New Orleans ha funcionado, es uno de esos jugadores que aportan energía y junto con José Alvarado a veces es capaz de cambiar el rumbo de un partido y creo que es muy interesante para New Orleans retenerlo. Tiene una opción cobrando la mínima que deberían tomar y tras eso pueden esperar un año más y luego ser agente libre sin restricciones, pero podría intentar plantearse ofrecer una extensión de contrato ahora y yo pensaba en algo en la línea de Kenrich Williams, un contrato de unos 4 años, 26 millones de dólares o 28 millones de dólares, un salario medio de entre 6 y 7 millones, con lo que se asegura un jugador decente de rotación, un octavo, noveno jugador, por un salario adecuado a largo plazo. Y creo que esto es algo que sería interesante tanto para los Pelicans como para Naji Marshall, que no ha ganado tanto dinero en su carrera. Pero vamos ahora a hablar de la extensión importante, y es la de Herbert Jones, que acaba de finalizar su segunda temporada en la NBA y tiene un tercer año por delante que obviamente New Orleans va a tomar, pero tras eso en 2024 sería agente libre restringido, y lo lógico para New Orleans sería intentar arreglar su situación y atarlo a largo plazo antes de llegar a ese caso, aunque obviamente si no llega a un acuerdo pueden esperar a la agencia libre restringida de 2024 e intentar atarlo ahí, pero Herbert Jones es un jugador increíble en defensa, uno de los mejores defensores de la NBA, que tiene mucho que mejorar a nivel ofensivo, sobre todo como tirador, y aún así ha sido un jugador que ha tenido un impacto muy positivo en los Pelicans y uno de los causantes de que New Orleans tenga una de las mejores defensas de la NBA. Y es que al final estamos hablando de un alero de 24 años que acaba de promediar casi 30 minutos de juego por partido, 9,8 puntos, 4 rebotes, 2,5 asistencias, 1,6 robos por partido, un 47% de acierto en sus tiros de campo y un 34% desde 3. Y es que Herbert Jones es un jugador realmente bueno a nivel defensivo, muy versátil y que en ataque es capaz de mover el balón, capaz de pasar un poco, interesante en transición y simplemente tiene que mejorar como tirador. Los Pelicans podrían llegar a ofrecer una extensión de hasta 71 millones de dólares a lo largo de 4 años, eso es un salario medio de casi 17 millones por año. Y creo que es demasiado por Herbert Jones. Al final un jugador con limitaciones ofensivas siempre tiene un techo salarial más bajo y creo que puede intentar atarlo por 55 millones a lo largo de 4 años o 60 millones incluso a lo largo de 4 años, algo menos de 15 millones por año. Si llegan a un acuerdo con Herbert Jones en esa línea, creo que es interesante y les vale la pena. Es un jugador que va a tener mercado siempre, aun si quieren moverlo después. Y si no llegan a un acuerdo, pueden esperar a agencia libre restringida, pero creo que podrían conseguirlo. Y luego hay un par de jugadores más que cualifican para una extensión. Uno es Jonas Valanciunas, y yo no lo extendería. Valanciunas es importante para New Orleans, porque cuando no está Zion es uno de los motores ofensivos de este equipo, el recurso fácil al que le dan el balón en el bloque y que anota en la pintura, pero Valanciunas es un jugador que cobra 15 millones de dólares en un equipo que se está volviendo cada vez más caro y que no tiene cabida para todo el mundo, y alguien que cuando Zion está sano no encaja por él. Es un muy buen rebotador, pero es un mal defensor, no es móvil, ha mejorado un poco como triplista, pero no es alguien que espacie el campo en absoluto y al final es un pivote de anotación interior, y creo que lo lógico para New Orleans es incluso plantearse moverlo, pero no creo que haga falta, al menos no en este verano, pero como mínimo dejar estar la situación y no ofrecer una extensión. A lo largo del año ya podrán ir viendo cuál es la situación y siempre pueden firmar una extensión durante la temporada, no hay límite para eso, pero eso, New Orleans no creo que deba tampoco vincularse más a largo plazo a Valanciunas, porque el techo de este equipo a largo plazo es con Zion Williamson y un pivot más versátil en defensa estilo Larry Nance, por ejemplo. Y luego hay otra extensión muy importante de lo que no se está hablando, que es la de Brandon Ingram. Brandon Ingram será agente libre en 2025, por lo que solo le quedan 2 años más de contrato con los Pelicans. Y estamos hablando de un All-Star. Es verdad que hace ya un par de años de la última vez que entró en el equipo All-Star, pero un jugador de calibre All-Star que podría irse y dejar a New Orleans en una situación dramática. Y Brandon Ingram podría esperar para firmar una extensión de contrato porque si entrara en un equipo All-NBA el año que viene cualificaría para un Supermax. Siendo realistas es poco probable que Ingram consiga entrar en un equipo All-NBA y necesitarían una temporada de Zion sano, ser muy buenos en la conferencia oeste y que Ingram no solo esté sano sino que juegue realmente bien durante todo el año para entrar en el tercer equipo All-NBA de aleros. Pero los Pelicans deberían ofrecerles, sin lugar a dudas, la máxima extensión posible, 4 años y un máximo salarial, y no me parece para tanto. Ingram tiene 25 años y es muy bueno. Si acepta la extensión, genial, si no, todavía tiene un año más de margen antes de empezar a verse en una situación complicada si es que Brandon Ingram decide que tampoco quiere firmar una extensión con los Pelicans dentro de una temporada. Estamos hablando de un jugador que ha promediado 34,2 minutos de juego por partido este año, 25 puntos, 5,5 rebotes, 5,8 asistencias, 3,6 triples intentados con un 39% desde 3, un 48% de acierto en sus tiros de campo y acabó la temporada a un nivel altísimo. Ha tenido un año plagado de lesiones y eso es un problema obviamente, pero si se mantiene sano de cara a la próxima temporada, Ingram debería ser un jugador clave para el hipotético éxito de los Pelicans y si consiguen atarlo a largo plazo les vale la pena. Ingram con 30 años va a seguir siendo bueno,
deberían ofrecerle el max y con suerte lo aceptará. Vamos a ver ahora cuál es la situación de la plantilla después de hablar de los problemas internos y veremos qué es lo que se puede hacer a partir de aquí. Y los Pelicans tendrían a CJ McCollum, Brandon Ingram, Herbert Jones, Zion Williamson y Jonas Valanciunas en el quinteto titular, con José Alvarado, Dyson Daniels, Najee Marshall, Trey Murphy, Larry Nance Jr. en la segunda unidad, y luego estarían por ahí Kira Lewis y Billy Hernán Gómez. Y vamos a hablar precisamente de Kira Lewis, porque estábamos hablando de unos Pelicans que tendrían, si utilizan su pick del draft, unos $6 millones en margen, y como veíais ahí, unos cuantos huecos libres en la plantilla. Y por eso creo que es interesante que mueva a Kira. Kira Lewis podría firmar una extensión de contrato también, por cierto, pero esto no va a pasar. Es un jugador que se rompió el cruzado en su segunda temporada y este año ha vuelto, pero apenas ha jugado, no ha tenido un rol, y creo que con la llegada de Dyson Daniels más la extensión de José Alvarado, no hay hueco para él ni realmente un rol en el que pueda desarrollarse y madurar en New Orleans, y es un jugador que va a cobrar $5,7 millones. Los Pelicans deberían intentar mover su salario. Y creo que aquí lo lógico para los Pelicans es aprovechar la noche del draft para mover el salario de Kira Lewis. Esto es algo que vemos todos los años, equipos bajando o saliéndose del draft para librarse de contratos y conseguir ahorrar dinero, y este pick 14 de New Orleans es interesante porque los Pelicans, dado que son un equipo caro, deberían tener interés en draftear a algún jugador porque al final esos contratos están bajo control durante 4 años y bueno, garantiza a un jugador que si sale bien va a ser barato por bastante tiempo, pero al mismo tiempo incluso ese pick 14 supone bastante dinero para New Orleans ahora mismo, y creo que hay dos equipos que podrían estar interesados en escalar en el draft y que al mismo tiempo tienen margen de sobra para absorber el contrato de Kira Lewis y tal vez puedan darle una oportunidad. Y un equipo son los Houston Rockets, que tienen el pick número 20 del draft, que procede de los Clippers por ese intercambio de Eric Gordon, y la idea sería básicamente New Orleans recibiendo el pick número 20 del draft y a cambio los Rockets conseguirían a Kira Lewis y la elección número 14. Esto podría ser interesante para Houston porque creo que de verdad necesita mejorar en la posición de base y Kira Lewis puede ser otro proyecto, pero con Ty Washington por ahí, que sinceramente me gusta más, puede que los Rockets no quieran esto, así que voy a plantear otro intercambio con otro equipo que tiene una elección más baja del draft, tienen margen salarial, tienen hueco en la plantilla y podrían darle minutos a Kira Lewis, y si no funciona lo pueden cortar y ya está. Y esos son los Indiana Pacers, que aparte de su propio pick tienen el pick 26 de los Cavaliers y el 29 de los Boston Celtics, y seguro que tendrían interés en escalar un poco, y por eso la idea sería un intercambio en el que los Pelicans conseguirían el pick 26 de los Indiana Pacers procedente de los Cleveland Cavaliers. Yo aquí añadiría también 1 o 2 segundas rondas futuras, porque bajar del pick 14 al 26, aún si te libras de $5,7 millones de salario, es un salto considerable y creo que los Pacers tendrían que pagar algo más, pero aquí los Pelicans conseguirían mantenerse en la primera ronda del draft, pero bajar bastante, con lo que también conseguirían un jugador con un salario más bajo y se librarían de los $5,7 millones de Kira Lewis, y los Pacers escalarían hasta el pick número 14 del draft, lo cual es obviamente bastante más interesante y le da más posibilidades de conseguir un jugador, con suerte, mejor. Y tras este movimiento, los Pelicans pasarían a tener un poco más de margen salarial al librarse del contrato de Kira Lewis, todavía tendrían un pick de primera ronda, pero uno más barato, y de esta manera he estimado que New Orleans tendría unos $13,7 millones para gastar, aparte de los 2,3 millones que va a cobrar el pick 26 del draft. Y vamos a plantear 4 opciones para este pick 26, porque en este final de primera ronda es más difícil saber quién va a estar disponible y quién no. Y la prioridad número 1 para los Pelicans, porque también sería interesante conseguirlo para que se quede en Europa desarrollándose, porque a largo plazo puede ser muy interesante, es Billy Coulibaly, el jugador que comparte equipo con Victor Wembanyama, que se acaba de declarar oficialmente para el draft de 2023. Y se trata de un jugador de ala de 2,3 metros de altura, con brazos muy largos, muy atlético y que está mejorando como tirador, que es muy joven y es un proyecto y todavía no está listo para contribuir en la NBA, pero podría encajar muy bien a largo plazo en este equipo, pero sospecho que no va a estar disponible en el pick 26. Es alguien del que se habla ahora como candidato a ser un pick de final de primera ronda y no me sorprendería que acabe siendo seleccionado entre el pick 15 y el 20. Creo que va a escalar bastante. Otra opción bastante diferente que me gustaría si estuviera disponible en el 26 es Derek Lively, que me parece el segundo mejor pivot defensivo de este draft por detrás de Victor Wembanyama. Lively es otro jugador que creo que va a escalar y no va a estar disponible, pero en el caso de estar es alguien que creo que encaja mucho mejor a largo plazo junto con Zion Williamson que Valanciunas. No es que tire de 3, pero es mucho más móvil, es un buen reboteador, es un buen intimidador y es alguien que creo que podría hacer de ancla defensiva para New Orleans. Pero una vez más, no creo que vaya a estar disponible. Y vamos entonces a plantear dos opciones de jugadores de ala, 3&D básicamente, que creo que sí que podrían estar en este rango, en este pick número 26. Uno es Maxwell Lewis de la Universidad de Pepperdine, un jugador de 2,1 metros de altura, bastante atlético, que ha mejorado mucho como creador en el 1 contra 1 en su último año en la universidad, capaz de tirar de 3, que una vez llegue a la NBA no creo que vaya a ser tan productivo, pero creo que hay ahí un 3&D interesante. Y si no está disponible Max Lewis, el último jugador que voy a plantear es Julian Strawther, un peor defensor, un jugador menos atlético, pero al final es un jugador de 2,1 metros de altura y un muy buen tirador de 3, que
creo que podría ayudar a New Orleans al final en esa posición de alero, porque los Pelicans tienen mucho personal defensivo, pero aparte de Trey Murphy no tienen tan buenos tiradores. Y la idea de Trey Murphy junto con Julian Strouder al lado de Brandon Ingram y Zion Williamson me parece bastante interesante, así que aquí vamos a considerar que Julian Strouder será el pick número 26 de los New Orleans Pelicans, y tras esto vamos a ver la situación de la plantilla que, como veis, tras perder a Kira Lewis y sumar a Julian Strouder, tienen 3 huecos libres y, como decía antes, unos 13,7 millones de dólares para gastar. Esos son los 12,2 millones de dólares de la mid-level que pueden dedicar completamente a un jugador o dividir en varios jugadores, y luego contratos de la mínima del veterano. Y creo que es muy interesante aquí conseguir un base o escolta capaz de tirar de 3. Y la prioridad número 1 para New Orleans, que creo que podrían conseguir, es Seth Curry de los Brooklyn Nets. Seth Curry no ha tenido su mejor año, lo cual baja un poco su valor y puede que no llegue ni siquiera a ganar una mid-level completa, y al mismo tiempo es uno de los mejores triplistas de la NBA, alguien que puede operar un poquillo como base, pero es más bien un escolta, tirador, y un jugador que creo que con su salida de Brooklyn, bastante probable porque los Nets son un equipo muy caro que no puede gastar en todo el mundo, seguramente pueda llegar a un equipo nuevo y contribuir a un nivel muy diferente a lo que ha demostrado en su última temporada en los Nets, y creo que los Pelicans podrían ofrecerle unos 8, 9, 10 millones de dólares de salario promedio anual, tal vez un contrato de 3 años, 30 millones, y posiblemente esto sea suficiente para conseguir a Seth Curry. Y en caso de que tengan que ofrecerle a mid-level completa 12,2 millones de dólares, un máximo de 3 años de contrato, creo que les vale la pena. Y si Seth Curry no es una opción, otro jugador interesante también es Max Strus de los Miami Heat. Max Strus no es agente libre restringido y los Heat están un poco atados a nivel salarial, pero creo que va a ser una prioridad para ellos renovarlo, así que es posible que no lo consigan. Pero si le ofrecen a mid-level completa, Max Strus es un buen triplista, mejor defensor que Seth Curry, mucho menos hábil con el balón en las manos, pero otra opción interesante. Y ya como tercer posible combo guard, o más bien escolta 3&D, creo que Donte DiVincenzo es una opción bastante viable, porque los Warriors van a estar muy limitados a nivel salarial. Como veis, estamos aquí intentando robar jugadores de equipos muy caros que no pueden permitirse renovar a todo el mundo, y Donte DiVincenzo me gusta menos como tirador que Seth Curry o que Max Strus, pero es un defensor competente y ha tenido una buena temporada en los Warriors, y tiene una opción del jugador de unos 7 millones de dólares que creo que va a rechazar porque posiblemente pueda conseguir un salario similar o un poco más alto, pero más largo, y tal vez los Pelicans le puedan ofrecer unos 3 años 30 millones, 2 años 20 millones para que luego DiVincenzo pueda intentar salir a agencia libre y ganar más dinero en breves, y esto sería otra opción bastante viable para New Orleans. Pero aquí vamos a ser optimistas y considerar que consiga a Seth Curry, que va a tener mercado, pero creo que New Orleans encajaría muy bien. Y para acabar, todavía tienen 2 huecos libres en la plantilla y vamos a rellenar uno más, y este último hueco habría que rellenarlo utilizando la mínima del veterano o con suerte unos 2,5 o 3 millones de dólares disponibles de la mid-level dependiendo de cuánto hayan gastado en el otro fichaje. Y aquí tengo 2 veteranos en mente para apoyar un poco así McCollum, porque creo que hace falta un poco de liderazgo en este equipo también, y unos Joe Ingles que no creo que vaya a volver a cobrar esos 6 millones de dólares que cobraba en Milwaukee. Milwaukee es otro equipo caro que va a tener que dedicar su dinero sobre todo a Chris Middleton y posiblemente tras eso a Jay Crowder, y Joe Ingles como veterano por la mínima del veterano, además alguien capaz de jugar en el ala y capaz de tirar de 3, creo que es muy interesante. Y luego otra opción es Dario Saric de los Thunder. Puede que Oklahoma decida retenerlo porque pague sobrados de dinero y al final, si no lo cortaron en medio de la temporada es posiblemente porque les interesa como veterano, pero eso, Saric ni siquiera me importa tanto como jugador, pero es alguien experimentado que encaja un poco a nivel posicional y podría ser útil. Y si no, siempre pueden dedicarle esta plaza a AJ Liddell si está lo suficientemente sano y rinde bien. Y con esto hemos acabado con este vídeo. Vamos a ver la plantilla en la que dejaríamos un hueco libre, y los Pelicans tendrían a CJ McCollum, Brandon Ingram, Herbert Jones, Zion Williamson y Jonas Valanciunas, con Dyson Daniels, Seth Curry, Najee Marshall, Trey Murphy, Larry Nance Jr., José Alvarado, Julian Strouder, Joe Ingles y Billy Hernán Gómez. Y como veis, hemos sumado a 3 tiradores con Curry, Strouder y Joe Ingles, un poco de presencia veterana, hemos renovado a varios jugadores, con suerte Brandon Ingram habrá firmado su extensión, y bueno, esta es la situación de los Pelicans, un equipo que si Zion está sano, creo que pueden ganar, pero depende mucho de él. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.